Para determinar el valor de la resistencia Rx, debemos de equilibrar el puente de Weston mediante la resistencia variable hasta que el voltaje entre los terminales A y B sea cero. Para demostrar que el voltaje entre A y B es cero, debemos de medir las corrientes I1 y la corriente I2. La corriente I1 debe de ser igual en la resistencia 2 y en la resistencia 1, y la corriente I2 debe de ser igual en la resistencia 3 y en la resistencia X, que es la que vamos a determinar. También debemos de demostrar que el voltaje en la resistencia 2 es igual al voltaje de la resistencia 3 y el voltaje de la resistencia 1 es igual al voltaje de la resistencia X. Pero el voltaje entre estas dos resistencias y entre estas dos deben de ser diferentes. Vamos a demostrar que el voltaje entre las terminales A y B del puente de Weston es cero. Vamos a medir con la ayuda de un multímetro el voltaje entre los terminales A y B y lo vamos a regular mediante el potenciómetro hasta que el voltaje sea cero. Para demostrar que el puente de Weston está equilibrado, debemos determinar que el voltaje en el potenciómetro y en la resistencia 1 es el mismo, y el voltaje entre la resistencia 3 y la resistencia Rx también es el mismo. El voltaje en el potenciómetro es de 6.86 y el voltaje en la resistencia 1 es de 6.87. El voltaje de la resistencia 3 y la resistencia X también debe de ser el mismo. El voltaje en la resistencia 3 es de 1.52. El voltaje en la resistencia X es de 1.52. También debemos demostrar que la corriente entre el potenciómetro y la resistencia 3 es el mismo, y la corriente entre la resistencia 1 y la resistencia X es el mismo. Vamos a colocar el potenciómetro para medir corriente y vamos a comprobar la corriente en el potenciómetro. Desconectamos una patita del potenciómetro de la otra resistencia del circuito y medimos la corriente. Es 1.54 y el voltaje en la resistencia 3 es de 1.54 también. La corriente en la resistencia X es de 6.91 miliamperios. La corriente en la resistencia 2 debe de ser de 6.91 miliamperios, igual que en la resistencia X. Pudimos demostrar que el puente de Weston está totalmente equilibrado, ya que obtuvimos los mismos voltajes en las resistencias que estaban en paralelo y las mismas corrientes en las resistencias que estaban puestas en serie.